cómo nos organizamos en Telefónica, cómo respondemos a este reto de la sostenibilidad, de la responsabilidad corporativa. Intentaré daros un marco general sin entrar demasiado en detalles. Si hubiera después preguntas, pues podemos profundizar. Yo definiría, digamos, este reto, esta gestión, como una búsqueda del equilibrio que debe existir entre la gestión de los riesgos reputacionales y las oportunidades que ofrecen, oportunidades de negocio que ofrecen todos aquellos motores de desarrollo de negocio que están vinculados con el impacto social. Y todo ello de acuerdo a una triple cuenta que mencionaba antes Germán y que coincide efectivamente con el análisis de algunos índices de referencia como el Dow Jones, y es la triple cuenta de lo social, de lo económico y de lo medioambiental. En Telefónica recientemente hemos lanzado un proyecto de compañía que articula toda la estrategia del grupo, que se estructura en 4 ejes, y de ello se puede leer más en el informe anual que publicaremos próximamente. Y esos 4 ejes son el cliente, la oferta, las plataformas y un cuarto eje muy importante, que es el de cultura, denominado cultura, y que viene a ambicionar la sostenibilidad para todos los grupos de interés. ¿Qué quiero decir con esto? Que Telefónica da un paso al frente, integrando en la estrategia del grupo y dándole una relevancia a la par que otras cuestiones tradicionales de negocio, la cuestión de la sostenibilidad. El año 2009 para Telefónica ha estado marcado por un logro que estaba previsto alcanzar en 2 años, y lo hemos logrado en el ejercicio 2009, y es ocupar el primer puesto en el índice del Dow Jones Sustainability, el índice global a nivel mundial y dentro de lo que llaman el supersector de las telecomunicaciones, que, digamos, convive con otros sectores industriales de otra naturaleza. Coincide mucho la estrategia de la sostenibilidad en Telefónica con la propia definición del índice, y me paro un momento en esta definición porque me sirve, digamos, para estructurar el resto de esta presentación. Hay una serie de elementos interesantes y leo literal: la sostenibilidad corporativa es un enfoque de negocio que persigue crear valor a largo plazo para los accionistas mediante el aprovechamiento de oportunidades y la gestión eficaz de los riesgos inherentes al desarrollo económico, medioambiental y social. Bien, esto es una concentración propia de una definición que pretende abarcar distintos aspectos, pero me detengo en 3 fundamentales. En primer lugar, que ese enfoque de negocio, y lo decía Marta, no está reñida la responsabilidad social o la sostenibilidad con la generación de valor para el negocio de la compañía. En segundo lugar, se trata de una aspiración a medio-largo plazo, generar valor a medio-largo plazo para el accionista. ¿Cómo? Pues en la combinación que os decía al principio, la búsqueda del equilibrio entre lo que es la gestión del riesgo reputacional y el aprovechamiento de esas oportunidades de negocio que existen detrás del impacto social que generamos a través de nuestras operaciones. Y por otra parte, saber gestionar estas 2 variables de acuerdo a la triple cuenta: lo económico, lo medioambiental y lo social. Y referido a esto, me paro un momento y hago referencia a algo que decía antes Marta. Efectivamente, el peso de las cuestiones sociales, de las cuestiones medioambientales y de las cuestiones económicas han ido variando a lo largo de la historia. Y en concreto, por ejemplo, dentro del bloque de aspectos sociales, la filantropía, que en su origen parecía definir las cuestiones de responsabilidad corporativa, pesa un 30% en el índice completo, ¿no? Y sin embargo, hay aspectos de la sostenibilidad que pesan mucho, como es la relación con el cliente y la gestión de la marca. La relación con el cliente llega a pesar hasta un 10,3% y la gestión de la marca un 8%, o aspectos dentro del marco de lo social, que es la gestión de los recursos humanos, que en conjunto, dividido en 3 epígrafes, llega a pesar un 16,5%. El tema del peso de lo que es la gestión y la relación con el cliente en Telefónica es un pilar fundamental de la gestión de la reputación. Nosotros medimos la reputación a través de un índice que es el RepTrak, que se sigue también por otras compañías del IBEX pertenecientes al Foro de Reputación Corporativa,
y que, en definitiva, viene a darnos idea del peso que estos aspectos tienen en nuestro sector, que llega a ser de en torno al 30%. Para nosotros esta cuestión es una cuestión que estrictamente necesaria, de mínimos, sobre la cual construir el resto de los pilares de la sostenibilidad. En otras palabras, no tiene demasiado sentido o no es interesante o incluso puede llegar a ser contraproducente una gestión sostenible en otros aspectos de la compañía cuando que es la relación directa con el cliente, no está debidamente cubierta. El peso de lo económico y de lo social ha tendido a converger en los últimos años y en el índice del Dow Jones pesa 41% lo social, 42% lo económico, mientras que la gestión medioambiental, en concreto para nuestro sector, se mantiene en torno al 18%. Y volviendo a esta definición, el equilibrio entre la gestión de los riesgos y la capacidad de aprovechar las oportunidades de negocio que hay detrás de todos estos modelos de sostenibilidad, me detengo un momento en el tema de la gestión del riesgo. Existe un modelo de gestión de riesgo reputacional en Telefónica, hemos definido internamente, y de alguna manera ocupa 4 grandes bloques que son bastante intuitivos. En primer lugar, anticiparse y registrar cuáles son esos retos, esos riesgos reputacionales que afronta la compañía, y está muy relacionado con lo identificado a través de los índices de sostenibilidad, del diálogo con nuestros grupos de interés o con organismos internacionales que de alguna manera canalizan cuáles son las demandas de las comunidades donde opera Telefónica. En segundo lugar, tenemos un algoritmo de evaluación del propio riesgo reputacional, a partir del cual se identifican temáticas o áreas que deben ser estructuradas en proyectos, en acciones concretas, que posteriormente, como cuarto punto, llevan un control, un seguimiento de los proyectos y una validación después, porque es un círculo que se cierra con estos grupos de interés, los cuales de alguna manera han expresado cuál es la expectativa frente a Telefónica. Volviendo al modelo, al algoritmo de riesgos reputacionales, solo deciros que se basan en 2 variables en concreto, que es, por un lado, el impacto en la reputación de la compañía, es decir, una mirada hacia afuera, cómo somos percibidos por los distintos grupos de interés que nos evalúan. Telefónica mide distintos grupos de interés, pero sobre todo el del público en general. Y, por otro lado, cuál es el impacto en la estrategia, es decir, una visión mucho más interna, cuáles son los ejes a los que la compañía da prioridad y cómo estos aspectos inciden en menor o mayor medida. De esos riesgos reputacionales, en una matriz, la parte derecha superior, identifica una serie de cuestiones que son la prioridad de Telefónica. Algunas de ellas tienen mucho que ver con el negocio de las telecomunicaciones y otras son transversales, aunque a la hora de aterrizarlo en Telefónica y sobre todo teniendo en cuenta el despliegue geográfico de la compañía en España, en Latinoamérica y en otros países de Europa, pues tiene unas características peculiares por razón de las diferencias, digamos, socioculturales y económicas de esos países en los que operamos. Cuestiones propias de las telecomunicaciones identificadas son, por ejemplo, los temas de privacidad y protección de datos, la gestión del contenido de adultos de cara a la gestión de un uso responsable de las tecnologías de la información por parte de los niños, o las emisiones electromagnéticas. Y, sin embargo, hay otras cuestiones que son más transversales, como os decía, como es la integridad, como es tener una cadena de suministro que sea sostenible, como una extensión de la propia actividad de la compañía, cuestiones en seguridad y salud, diversidad, publicidad responsable o incluso el reporte corporativo. Aquí deciros brevemente que uno de los avances que hemos hecho ha sido una apertura de diálogo tanto con la ONU, la oficina del Global Compact, como con el GRI, para intentar definir un marco de mínimos que sea potencialmente aplicable a cualquier sector. Y en este ejercicio, y respecto a lo que hemos avanzado en el año 2009, publicaremos este modelo aterrizado en todos los países de la compañía. Y cómo llevamos a cabo, desde este punto de vista de la gestión de los riesgos, el despliegue de todos estos proyectos a través de una oficina de principios que depende de la comisión, una comisión que a su vez depende del Consejo de Recursos Humanos y Responsabilidad Corporativa. Esta oficina de principios tiene representación de 4 áreas funcionales clave para la identificación y el seguimiento de los temas, que es recursos humanos,
la Secretaría General Jurídica, la auditoría y el propio área de responsabilidad y reputación que se enmarca dentro de la Secretaría General Técnica de la Presidencia. Este es el primer nivel, la propia oficina de principios a nivel corporativo. Pero existe luego un despliegue virtual que cubre 13 países de Latinoamérica y 4 países en lo que llamamos Telefónica Europa, que de alguna manera son imagen de las decisiones que se toman a nivel corporativo y tienen también sus obligaciones de seguimiento. Hay una unidad técnica, si queréis, o un staff que se dedica precisamente a gestionar lo que es el seguimiento de todos estos proyectos. Con esto termino mi exposición en relación a cómo se gestionan los riesgos reputacionales relacionados con el mundo de la sostenibilidad en Telefónica y paso a describir brevemente la otra parte y cómo gestionamos las oportunidades de negocio que se presentan como motores de crecimiento en negocios alternativos que tienen una peculiaridad y es que tienen impacto social. No son exactamente igual que el negocio tradicional. Hablamos muchas veces de otras connotaciones temporales, de otros modelos, digamos, de partenariado, pero en definitiva tienen en común que aportan a la cuenta de resultados de la compañía y sobre todo aportan desde el punto de vista del impacto social, del posicionamiento que la compañía adquiere en determinados mercados. Estos son valores más intangibles, difícil de cuantificar en cuanto a la correlación que existe entre este valor intangible y los valores financieros u operativos de la compañía, pero hemos hecho estudios que vinculan de alguna manera que existe esta correlación. ¿Cuáles son dentro de este área, cuáles son los dos focos en los que está Telefónica? Por una parte, todo lo que tiene que ver con la gestión medioambiental y por otra parte todo lo que tiene que ver con la innovación social. Y explico brevemente. La gestión medioambiental tiene como reto convertir a Telefónica en un proveedor de soluciones TIC que aporten soluciones de eficiencia energética. ¿Y cuál es la oportunidad de mercado? Puesto que estamos hablando de negocio, estamos hablando de un mercado de soluciones TIC que puede ascender potencialmente a 600.000 millones de euros, por un lado, y por otro lado, la posibilidad de reducir el coste operativo de las redes en un 30% en 2015. Y respecto a la innovación social, tradicionalmente entendida como inclusión digital y que cubre 4 brechas, la geográfica, la económica, la discapacidad que se extiende en temas de dependencia y la educativa, pues tiene como reto eliminar todas estas barreras que se plantean de manera distinta dependiendo de la región y de las prioridades económicas y sociales de cada uno de estos países. ¿Y cuál es la oportunidad? Pues captar como clientes a todos estos colectivos en riesgo de exclusión siempre y cuando seamos capaces de adaptar nuestros modelos de negocio para satisfacer esas necesidades. ¿En qué consiste el negocio, digamos, de lo medioambiental? Se estructura, se arbitra a través de la existencia de una oficina de cambio climático en Telefónica que está compuesta por distintas unidades, desde operaciones, empleados, compras, la parte de productos y servicios y la de sociedad, y a través de estas se desarrollan una serie de objetivos. Menciono algunos. Por ejemplo, en el eje de operaciones se proponen, como habíamos dicho, una reducción del 30% de lo que es el consumo eléctrico por acceso equivalente en el año 2015. En cuanto a la gestión de compras, el objetivo es las compras bajas en carbono, es decir, llegar a adquirir equipos que presenten atributos de eficiencia energética. Los empleados pues se proponen como objetivo, entre otros, la reducción del 10% de consumo eléctrico por empleado en 2015. Desde el punto de vista del posicionamiento social, estamos hablando de contribuir al posicionamiento del sector de las telecomunicaciones como un sector que puede contribuir como parte de la solución al problema de la gestión ambiental. Y desde el punto de vista del desarrollo de clientes y soluciones, se trata de posicionar productos y servicios que fomenten ese ahorro energético, tanto a nivel residencial como a nivel de pequeña y mediana empresa o de grandes clientes e instituciones públicas. Por daros un ejemplo de otro eje, el eje de la innovación social, que consiste básicamente en aprovechar la infraestructura de telecomunicaciones que tiene una empresa como la nuestra, que converge actualmente en soluciones fijo-móvil y que se estructura a través de producción de productos, servicios y soluciones que se comercializan en distintos segmentos, y eso constituye el negocio central de la compañía. Sobre esa capa construir una serie de alianzas
o alianzas que en definitiva nos ayudan a construir el llamado ecosistema de innovación social que permite hacer viable este tipo de soluciones, y os daré un ejemplo. ¿Qué tipo de alianzas son estas? Aliados de negocios, socios de negocio, tanto tecnológicos como de comercialización, socios de naturaleza social, porque estamos hablando de grupos específicos que tienen demandas muy concretas, llámese la discapacidad, por ejemplo, o el mundo de la educación, y es necesario embarcarlos en el diseño de soluciones y en el despliegue de las soluciones y en la búsqueda incluso de financiación público-privada. Y una tercera capa que viene a ser el grupo de los asociados de instituciones públicas. Me refiero a un BID, me refiero a Naciones Unidas o a cualquier otra entidad que puede ser supranacional o estar localizada en un país, que de alguna manera también nos dan esa viabilidad, esa legitimación a las soluciones que estamos intentando colocar en el mercado. Por daros un ejemplo, y casi que con esto acabo, hemos desarrollado recientemente, hemos llegado a un acuerdo con el colectivo de sordos en España, la Confederación Nacional de Sordos, y ha sido un acuerdo que abarca soluciones, digamos, de su mercado residencial, tanto en fijo como en móvil, como productos y servicios para las pymes, que en este caso son los propios organismos federales que componen, digamos, el mapa de asociaciones de la Confederación Nacional de Sordos, y también incluye soluciones a nivel de grandes empresas, y aquí en concreto hablo de la administración pública. Esta es la plataforma de videointerpretación en lengua de signos que hemos lanzado en alianza con esta Confederación Nacional, que permite de alguna manera que la administración pública cumpla también con la ley, que de alguna manera facilitaría a las personas con esta discapacidad recibir los servicios de la administración a través de una videointerpretación, que es una plataforma que se soporta sobre las infraestructuras de nueva generación de Telefónica, y que permite de alguna manera que este colectivo también entre en la comunicación y la gestión administrativa. Quien dice administrativa dice cualquier otra gestión privada de este colectivo. En definitiva, y para cerrar, este eje del que os hablaba, que es el de cultura, que lo que busca es la sostenibilidad de todos los grupos de interés, está medido por un indicador, como suele pasar en todos los cuadros de mando, que en nuestro caso es el REPTRAC, es decir, el índice de reputación. La reputación abarca algo más o mucho más que la mera gestión de la responsabilidad corporativa, e incluye, como decía, otros ejes importantes como son la gestión, digamos, del cliente o de la atención al cliente, y la reputación frente a la base de clientes, que es fundamental incluso para que las acciones de responsabilidad corporativa se pongan en valor. Es como una condición necesaria de mínimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía.